polluelos. Les voy a dar la última clase del curso de sexualidad, que es la de climaterio, masculino-femenino. Así ya, ahí está. Así nos ponemos a diseñar la próxima materia. Muy bien. Vamos a ver este PowerPoint que le preparé, de climaterio, la parte fisiológica, como siempre, gentileza del Instituto Tejedor, como las generalidades. Primero, ¿qué es el envejecimiento? El envejecimiento es un proceso fisiológico que comienza, para algunos autores, desde el momento mismo del nacimiento. Se produce por factores genéticos, por ejemplo, el acortamiento de los telómeros, que son fragmentos que se encuentran en el extremo del ADN, y también ambientales, que producen, por ejemplo, acumulación de radicales libres por agentes oxidativos, químicos o físicos. Existen marcadores proteicos. Estos marcan 3 edades de aceleración del envejecimiento, según descubrimientos recientes del año pasado. Una de las etapas es a los 36 años, otra de los 60 y otra de los 80 años, aunque no se conoce por qué ocurre. Según Freud-Kiss, existen 3 etapas claves. La senilidad, que se da entre los 60 y los 74 años, la ancianidad, que se da entre los 75 y los 90, y la longevidad, que se extiende más allá de los 90. Según Barrett, existen también 3 etapas claves, pero las llama diferentes. La última madurez entre los 58 y los 68 años, la longevidad temprana entre los 68 y los 78, y la longevidad tardía más allá de los 78 años. Para Furstenberg, las variables para asumir la realidad de que te estás poniendo viejo, de que sos viejo, son, primero, la edad cronológica, confrontarte con tu verdadera edad cronológica. La disminución de las funciones físicas. Antes podías ir a jugar al fútbol con tus amigos y no te cansabas, y ahora te cuestan más todas las actividades físicas. La disminución de las funciones mentales. Te cuesta retener, te cuesta memorizar, vos notás una disminución de tus funciones mentales. Pero esta es la más importante, el sentimiento de utilidad y participación social. Por eso muchas personas se confrontan con esa realidad del envejecimiento o de la adultez mayor cuando alcanzan la edad jubilatoria. Y pasan de ser útiles para la sociedad y laboralmente activos a sentirse que tener menor utilidad y menor participación social. Bueno, otros criterios. Para Abraham, el inicio de la vejez es a partir de los 60 años. A los 60 sos joven y a partir de los 60, así de forma abrupta, empieza el envejecimiento. Y bueno, ya que estamos en sexualidad, género y reproducción, dice la sexología clínica, en las mujeres, digamos, el climaterio comenzaría a partir de la menopausia y en los varones a partir de la mal llamada andropausia, que ahora van a ver a qué se refiere cada uno. Bueno, vamos a hablar de la menopausia. Conceptos importantes. Climaterio es una palabra que viene del griego, quiere decir escalera, y es un periodo variable dentro del cual el sujeto pasa de ser reproductivo a no reproductivo. Dentro del climaterio está la menopausia, donde pausis quiere decir detención menos menstruación, es el momento dentro del climaterio en que cesan las menstruaciones. La edad aproximada es alrededor de los 50 años, el signo es el cese de las menstruaciones y tiene manifestaciones óseas, termorreguladoras, genitales, extragenitales, que son previsibles. Alteraciones en la edad de inicio. Podemos hablar de pubertad temprana, menopausia temprana cuando ocurre antes de los 45 años, tardía cuando ocurre después de los 55 años, y falla ovárica precoz es el término para describir cuando hay una involución genital antes de los 40 años, con amenorrea por lo menos de 4 meses o más, con folículo estimulante elevada e hipoestrogenismo. Estrógeno bajo, folículo estimulante elevada, alrededor de los 40 años ya hablamos de falla ovárica precoz. De todas maneras, la variabilidad es la regla. A pesar de que la fecundidad disminuye, hay que recomendar anticoncepción en la perimenopausia. Ahora van a ver algunos conceptos sobre menopausia, perimenopausia o transición perimenopáusica. El récord Guinness es de una mujer en Portland, Oregon, en Estados Unidos, que tuvo la menopausia a sus 57 años. Pero si no, más allá de los 50 años es difícil que una mujer, por eso después de los 55 sale muerta tardía. Bueno, anticoncepción, ¿sí o no? En la menopáusica. Con respecto a los cambios fisiológicos de la fecundidad, si vos tenés más de 40 años, con ciclos ovulatorios ocasionales, tenés que continuar con el uso de anticonceptivos. Pero si vos tenés más de 55 años, la ovulación es en extremo rara. Y si la hay, el ovocito es inviable. Con lo cual, quedar embarazada después de 55 años es muy raro. Ahí sí podés suspender la anticoncepción. De todas maneras, es una cuestión de criterio y los criterios varían según los protocolos en distintos países.
Bueno, vamos a las etapas del climaterio femenino. Tenemos una premenopausia, una menopausia, una posmenopausia, y después lo que llamamos la transición perimenopausia. Esto sería así. A partir de los 40 años comienzan a irregularizarse los ciclos menstruales, a hacerse más largos, muchos de ellos se hacen anovulatorios, hay una alteración del perfil de las hormonas sexuales, estás en la etapa premenopáusica, pero todavía sos fértil, todavía ovulás, en este periodo todavía se requieren métodos anticonceptivos. Ponle que alrededor de los 50 años suceda la menopausia, después vendrá la posmenopausia hasta que te mueras, y en esta posmenopausia vamos a ver los cambios físicos, genitales y extragenitales. Bueno, y después tengo un periodo, que es la perimenopausia, que arranca algunos años antes de la menopausia y se prolonga hasta más o menos, según los protocolos, entre 12 y 24 años posterior a la menopausia, que se llama transición perimenopáusica, donde lo que principalmente domina es la inversión de la modificación de ciertos niveles hormonales, la caída de los estrógenos, el aumento de las gonadotrofinas, después lo vamos a analizar. Entonces, premenopausia, menopausia, posmenopausia y la transición perimenopausia. La menopausia es el periodo que sigue a un año después de la FUM, algunos autores dicen 2 años. La posmenopausia son los años posteriores a la menopausia. La perimenopausia o climaterio es el periodo entre finales de los 40 años y principios de los 50 años en que se inician con ciclos irregulares, la premenopausia sería esta más. Se extienden hasta un año después de que se interrumpe permanentemente la menstruación, y la transición perimenopáusica sería el término correcto para el climaterio femenino, algo gradual, que dura 4 o 7 años, que tiene una edad promedio de inicio a los 47 años, o sea, 3 años, 4 años como máximo previos a la menopausia, y se extiende un par de años después. Los factores. Después de los 40 años disminuye el número de folículos ováricos, y esto genera lo que se llama la resistencia ovárica. Esto causa una disminución de una hormona segregada por los folículos que es la inhibina. Esto disminuye el feedback negativo sobre la hipófisis que la inhibina desarrollaba y provoca que aumenten los niveles de gonadotrofinas, especialmente la folículo estimulante. Esto acelera el reclutamiento folicular. O sea, ya tenías pocos folículos, y cuando aumentan los niveles de folículo estimulante, se acelera el reclutamiento, con lo que se van a agotar más. Esto disminuye el nivel de los estrógenos, y al caer los estrógenos, comienzan las manifestaciones clínicas. Entonces, vos tenés la transición temprana, aumento de concentraciones de folículo estimulante por disminución de la inhibina. Y ahí va a haber un aumento transitorio de los estrógenos, porque el reclutamiento se acelera. En la transición tardía, la foliculogénesis ya está alterada, aumenta la anovulación, empiezan a disminuir los estrógenos, aún con la folículo estimulante aumentada, porque ya no tengo muchos folículos que reclutar, y después ya llegás a una etapa de insuficiencia ovárica, ya cesa la liberación de hormonas esteroides, disminuye mucho, aumenta el factor liberador de gonadotropina y las gonadotropinas, el folículo estimulante y luteinizante, pero ya el ovario no puede responder. Bueno, los factores contribuyentes pueden ser ambientales, genéticos o quirúrgicos. En cuanto a los factores genéticos, hay madres e hijas que tienen edad similar de aparición de la menopausia. Hay hermanas gemelas que tienen edad similar. Esto demuestra siempre, los estudios de gemelos demuestran si hay un patrón, una influencia de los genes o no. Y acá se ha visto que sí. No hay relación con la edad de la menarca. Algunos siempre me preguntan, ¿una mujer tuvo la menarca más tarde? ¿Y la menopausia más tarde? Como si fuera, suponete que son, no sé, poner 40 años de vida fértil. Entonces, si vos lo tenés a los 35 años de vida fértil, vos tenés la menarca a los 15, va a tener la menopausia a los 55. Pero si tenés la menarca a los 17, la va a tener a los 57, porque se corre sin alterarse el tiempo de vida fértil. Bueno, no es así. Vos podés tener menarca precoz y menopausia tardía, menarca tardía y menopausia precoz, o menarca como corresponde y menopausia como corresponde. No hay relación. No hay tendencia secular como la menarca. Nosotros vimos para la menarca, cuando hablamos de pubertad femenina, que existe una tendencia secular que está muy bien estudiada en los Estados Unidos, según la cual, a medida que se fueron optimizando las condiciones ambientales, la nutrición, las enfermedades, fue disminuyendo la edad de la menarca hasta que se estabilizó más o menos alrededor de los 13 años. Con la menopausia no pasó eso, no tuvo tendencia secular. La edad de la menopausia es igual hoy en la antigua Grecia. Esto te dice el León Esperov de Endocrinología Ginecológica e Infertilidad. Menciona eso, que hoy la edad de la menopausia es lo mismo que los griegos, si es que podían vivir hasta los 50 años, porque lo que sí no era en la época de los griegos tan elevada la expectativa de vida. Bueno,
En los factores ambientales, hay una relación con el tabaco que causa disminución de la edad, o sea, aparición temprana de la pubertad. El alcohol, por razones desconocidas, causa aumento de la edad de la menopausia. Se ha visto una relación directa ahí, inversa con el tabaco, directa con el alcohol. Los anticonceptivos no afectan la edad de la menopausia. Esa es otra pregunta que me hacen frecuentemente. Si una persona durante 30 años toma anticonceptivo y no ovula, ¿eso hace que retrase después la edad de la menopausia? No, no hay ninguna relación con la edad de la menopausia. Y tampoco hay relación con factores históricos, socioculturales o el nivel socioeconómico. Así como el nivel socioeconómico puede afectar la menarca, ¿por qué? Porque vos podés alcanzar tu potencial genético únicamente si los factores ambientales, digamos, si optimizás el factor ambiental. Entonces, si no comes bien, si estás sometido a estrés y un montón de cosas, puede ser que la edad de la menarca se altere. La edad de la menopausia es muy poco afectada por estos factores. Bueno, en la posmenopausia aparecen alteraciones genitales. ¿Cuáles son? Adelgaza la pared vaginal, estrecha la luz vaginal, esto se llama involución vaginal o claurosis, disminuye la lubricación vaginal. Esto va a traer alteraciones sexuales, va a producir dolor en el coito, dolor coital, por el menor trofismo vaginal, esto se llama dispareunia. Hay contracciones, puede haber contracciones dolorosas de la vagina durante la penetración, entonces esas contracciones se llaman vaginismo, constituyen el vaginismo. Se alarga el periodo de excitación, disminuye la capacidad de lograr un orgasmo. Alteraciones reproductivas, va a haber un cese de las menstruaciones y un cese de las ovulaciones. Va a haber imposibilidad de fecundar. De hecho, esta es una causa de duelo importante, por pérdida de capacidad reproductiva. No es lo mismo que una mujer a los 50 años no quiera tener más hijos por su proyecto de vida, pero que sea una decisión de ella, a que se enfrente con la realidad de que ya no puede, independientemente de su decisión. Eso para las mujeres a veces es causa de duelo y requiere terapia psicológica. Alteraciones extragenitales, hay una mayor predisposición a enfermedades cardiovasculares porque se altera el perfil de las lipoproteínas. Recuerden que el colesterol era transportado por las lipoproteínas de alta densidad y de baja densidad, las HDL y las LDL, que a una llamábamos el colesterol bueno, HDL, y a otra llamábamos el colesterol malo, LDL. Y esto era porque el HDL, si el colesterol era transportado principalmente por las HDL, tendía a ser eliminado por el hígado, que tiene receptores para HDL. En cambio, cuando el colesterol plasmático está principalmente transportado por las LDL, tendía a acumularse en los tejidos, por ejemplo en la pared de las arterias, que tienen receptores para LDL. Entonces lo llamamos colesterol malo, porque el exceso de colesterol LDL puede provocar aterosclerosis y enfermedad cardiovascular. Bueno, los estrógenos tienen cierto factor protector. Cuando la mujer que tiene estrógenos elevados en la edad reproductiva suele tener un perfil de lipoproteína favorable, más HDL que LDL. Cuando los estrógenos disminuyen, ese perfil de lipoproteína se invierte, aumenta la LDL, disminuye la HDL, se acerca al perfil de los varones, y de hecho el porcentaje de infartos o de enfermedades cardiovasculares en general se iguala en la mujer y en el varón. Puede haber una pseudovirilización, que se llama hirsutismo, le puede crecer la barba, el bigote, se le puede caer el pelo. Esto es por la inversión de los niveles de estrógenos y andrógenos que vamos a ver a continuación. La osteoporosis, bueno, es una de las alteraciones extragenitales más notorias, disminuye mucho la masa ósea que se puede evaluar por densitometría. Ahora también vamos a ver la causa. Y también se producen estas cosas molestas que no comprometen la vida, no es una patología, después suelen desaparecer, pero que mientras la sufre la mujer, son bastante desagradables. Se llaman oleadas de calor o bochornos o sofocos. Bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Los bochornos o sofocos se dan por alteraciones en la termorregulación. No son patrimonio de la menopausia, hay que aclararlo. 11 a 60% de mujeres de edad reproductiva han tenido algún episodio de bochorno o sofoco. Pero aumenta un 10% en el periodo perimenopáusico y hasta el 50% de las mujeres posmenopáusicas sufren los bochornos. Se inician 2 años antes de la menopausia, 85% de las mujeres lo suelen tener por más de un año, esa es la duración, 25 a 50% a 5 años, y un 15%, afortunadamente, la menor frecuencia, más de 15 años. Es bastante molesto vivir con estos sofocos. No comprometen la vida ni nada, pero son molestos. ¿Cuáles son sus características? Duran 1 a 5 minutos, la temperatura cutánea aumenta a 10-15 grados, sin que aumente la central. En realidad disminuye la central. No es una onda repentina de calor, una percepción de que tenés mucho calor, es más frecuente en la cara y en la porción superior del cuerpo.
el punto máximo suele ocurrir a los 3 minutos, y la temperatura central, mientras pasa eso, la temperatura central disminuye. Pareciera que se invierte la relación entre los mecanismos termorreguladores para disipar calor y la temperatura corporal. Lo normal es, yo tengo temperatura corporal normal y no tengo que disipar ni conservar calor. Bien, de repente, si tengo fiebre, o aumenta la temperatura corporal, aumentan los mecanismos de disipación de calor para que la temperatura corporal disminuya. Estos mecanismos de disipación de calor que están controlados por el hipotálamo consisten en una vasodilatación cutánea, sudoración, etc., diaforesis. Entonces vos te sentís acalorado y transpirás. Perfecto, ¿estamos? Eso es lo normal. Entonces, ¿qué pasa? Sube la temperatura. Esto es un mecanismo homeostático. Se establece el mecanismo para disipar calor y baja la temperatura a lo normal. Ahora, ¿qué pasa si se activan los mecanismos para disipar calor sin que la temperatura suba? Esto va a provocar caída de la temperatura. Entonces, eso es lo que aparentemente pasa. Es un descontrol de estos mecanismos disipadores de calor que se activan en ausencia de un aumento de la temperatura. Por eso la temperatura central suele disminuir. La temperatura cutánea, por la vasodilatación y qué sé yo, aumenta, se normaliza en unos 30 minutos. Bueno, digamos, esto es simplemente una oleada de calor, pero el problema, lo que preocupa a la mujer es lo que la acompaña. Suele estar acompañada por un aumento de la presión sistólica, un aumento de la frecuencia cardíaca, la taquicardia con palpitaciones, 7 a 15 latidos por minuto, diaforesis en la parte superior corporal, o sea, sudoración, palpitaciones, ansiedad, irritabilidad. Algunas mujeres entran incluso en pánico, sobre todo al principio, cuando empieza a aparecer, a pesar de que ya les han informado los sofocos, a pesar de que saben que muchas amigas de la misma edad lo han tenido, que sus madres las han tenido, a veces en personas predispuestas a ataques de ansiedad o de pánico, esto les puede desencadenar el ataque. ¿Cuál es la causa? No se conoce, pero hay teorías. Los cambios fisiológicos aparentemente tienen que ver con las hormonas. Puede haber un pico de LH, una caída de los estrógenos. Con respecto a los estrógenos, hay fluctuaciones o supresión rápida de las concentraciones, como que caen bruscamente, coincidente con este pico de LH. No se sabe si el pico de LH y la concentración de los estrógenos es como, porque si caen los estrógenos, pueden haber hecho menos feedback negativo, entonces se produce el pico de LH, pero la relación es incierta. Algunos dicen que es una asociación casual y no causal, no relacionadas, pasan las dos cosas simultáneas. Los estrógenos modulan los receptores adrenérgicos alfa-2, entonces hay una disminución de estos receptores, hay también un aumento de la sensibilidad a la 5-hidroxitriptamina, que es la serotonina. Entonces, ¿qué pasa con la adrenalina? Aumenta la concentración, porque los receptores alfa-2 disminuyeron. Entonces se reduce el umbral diaforético, que no depende de los alfa-2, sino que responde de los beta, y entonces la noradrenalina produce la diaforesis, la sudoración, desencadena los mecanismos de pérdida de calor. Además, eso también, la noradrenalina elevada sería la explicación del aumento de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, que tampoco es una cosa que se eleva como en el orgasmo o como en el ejercicio, si no, sí podría comprometer la vida, la oleada de calor. Pero la frecuencia cardíaca sube 7 a 15 latidos, lo que no es tanto. Para una frecuencia cardíaca normal de 75 latidos por minuto, le sube 85, 90, no es mucho. ¿Qué pasa con la serotonina? Disminuye la concentración sérica, aumentando los receptores hipotalámicos, y esto puede provocar alteraciones del sueño en un 35 a 45% de las mujeres que están con las oleadas de calor, porque la serotonina es el precursor de la melatonina, ¿sí? Recuerden que la melatonina se genera en la glándula pineal a partir de la serotonina. Como la serotonina está disminuida, puede haber disminución también de la melatonina. Entonces, caída de los estrógenos, aumento de la noradrenalina, caída de la serotonina, aumento de la LH, sería el perfil hormonal que sucede durante los sofocos. ¿Qué pasa con la osteoporosis? En la edad reproductiva los estrógenos aumentan la osteoprotegerina de los osteoblastos. Recuerden la regulación de la fisiología ósea que vimos en nutrición. Y disminuye la resorción ósea por parte de los osteoclastos. ¿Qué pasa en la posmenopáusica? Hay un aumento del rank L, el ligando del rank, esto estimula los osteoclastos y se produce aumento de la resorción ósea. Es bastante habitual la mujer posmenopáusica, aunque no es patrimonio solo de la mujer, porque los varones también sufren osteoporosis. El pico de masa ósea se desarrolla entre los 11 y los 14 años. La madurez ósea de la masa alcanza entre los 25 a 35, donde hay una resorción del 0,4%. En cambio, en la posmenopausia la resorción ósea, fíjense, aumenta al 2 a 5% por año. O sea que es importante.
Bueno, el perfil hormonal explica todo esto que estamos hablando del siguiente. Hay una disminución de la inhibina, hay una disminución de la hormona antimuleriana. Aumentan las gonadotrofinas, ambas son segregadas por los folículos, o sea que si hay menos folículos caen. Aumentan las gonadotrofinas porque disminuye la inhibina, y al disminuir el feedback, las gonadotrofinas aumentan. Disminuye los estrógenos cuando se produce finalmente el agotamiento folicular. Los estrógenos tienen un perfil dual. Al principio, cuando aumenta la folícula estimulante y acelera el reclutamiento folicular, pueden aumentar, pero después disminuyen. Se invierte la relación estrógenos-andrógenos, si bien ambos disminuyen más los estrógenos que los andrógenos pueden superar a los estrógenos, provocando esa pseudo-virilización o ese hirsutismo. Y entonces, ¿qué pasa con las gonadotrofinas? En la premenopáusica, las gonadotrofinas están bajas con LH superior a FSH, o si la FSH supera la LH, están cerquita. En la posmenopausia, las gonadotrofinas están altas, la FSH supera la LH y mucho. Ahora lo vamos a ver en un esquema. Los estrógenos en la premenopáusica tienen concentraciones altas con estradiol más alto que estrona. En la posmenopáusica las concentraciones son más bajas y el estrona es mayor que el estradiol. Los andrógenos en la premenopáusica tienen una alta relación androstenediona-testosterona y los andrógenos son menores que los estrógenos. En cambio, en la posmenopáusica, la androstenediona sigue superando a la testosterona, pero con una relación más baja, y los andrógenos superan a los estrógenos. Con respecto a las curvas hormonales, fíjense, antes de la menopausia, vos tenés las gonadotrofinas bajas y los estrógenos altos, con el estradiol más alto que la estrona, y ponele que la folícula estimulante supera los luteinizantes, puede ser al revés, pero la relación es baja. Después de la menopausia, fíjense, caen los estrógenos, suben las gonadotrofinas. Los estrógenos caen y se invierte la relación estrona-estradiol, hay más estrona que estradiol, las gonadotrofinas suben y se invierte la relación FSH o LH, hay más FSH que LH, y si antes ya había más FSH que LH, no se invierte la relación, pero aumenta dicha relación. O sea, la FSH aumenta mucho más que la LH, porque la inhibina tiene más efecto sobre la FSH que sobre la LH. Diagnóstico serológico, ¿qué mido? Sangre. FSH, hormona antimuleriana, inhibina B, estradiol. Los valores normales, después vienen los valores. Lo que veo es que a medida que cae la reserva ovárica, vos vas a ver, o sea que el recuento de folículos antrales disminuye la hormona antimuleriana y aumenta la folícula estimulante. ¿Estamos? O sea, la caída de la hormona antimuleriana, el recuento de folículos antrales por ecografía disminuye, cada vez menos, y aumenta en plasma la folícula estimulante, esto indica una curva descendente de la reserva ovárica. ¿Sí? Y acá tiene los años lo que va ocurriendo ahí. Observen. Estos son los valores normales de hormonas, no es para que los estudien de memoria, ¿sí? Pero serían los valores normales no en la menopausia, sino en la mujer en edad reproductiva. ¿Qué pasa en la menopausia? El valor pronóstico, lo más importante de todas las hormonas, la que predice más directamente la reserva ovárica, es la hormona antimuleriana. Los valores de Ham, vamos a ver, que lo normal es que exista entre 1 y 2,9 nanogramos por mililitro, y lo habitual es que empiece a bajar, ¿sí? A medida que disminuyen los folículos. Normal baja, cuando está por debajo de 0,9, debajo de 1 hasta 0,7, normal, después baja directamente cuando está por debajo de 0,6, y muy baja cuando está por debajo de 0,3. Acá indica agotamiento folicular. Puede estar alta la HAM, o muy alta, porque en realidad la HAM, medir la HAM, no solo se utiliza este método diagnóstico para medir reserva ovárica en la menopausia. También se puede medir para, por ejemplo, si vos a una mujer le vas a hacer una terapia de fertilización asistida, querés conocer la reserva ovárica, ahí le haces el test de la hormona antidiurética, y no es lo mismo que una mujer que tiene problemas de fecundidad sean por reserva ovárica disminuida o por reserva ovárica alta. A lo mejor hay que buscar otra causa por la cual la fecundidad no es efectiva. Y otra, en algunas mujeres que tienen ovario poliquístico también hay alteraciones de la hormona antimuleriana, por eso que la hormona antimuleriana tiene 3 indicaciones. El diagnóstico del ovario poliquístico, evaluar su pronóstico, previo a las terapias de fertilización asistida, y para evaluar la reserva ovárica en una mujer posmenopausia. Bueno, ¿cómo promovemos la salud de la mujer menopáusica?
hay que promover una vida sexual plena. ¿Sí? Habíamos dicho que la disminución, cierto grado de atrofia o distrofia vaginal dificulta las relaciones sexuales y dentro de la calidad de vida del adulto mayor es un tema tabú. Y hoy digamos, a ver, todo lo que tiene que ver con la sexualidad, el tabú en relación a los temas sexuales ha disminuido. Es decir, uno habla mucho ya de sexo, digamos, entre pares y, digamos, en la ciencia no hay ningún problema. Pero hay algo que sigue siendo tabú, y que es la sexualidad del adulto mayor. Uno no se imagina a adultos mayores teniendo sexo. No se imagina la importancia que el sexo puede tener el adulto mayor. Sin embargo, es claramente importante, y entonces promover una vida sexual plena en la mujer posmenopáusica es una digamos, de los aspectos de la APS, de la atención primaria de la salud, que son importantes, muy importantes. Entonces, por ejemplo, se le pueden dar cremas vaginales con estrógeno, para, de alguna manera, impedir la involución o disminuir, enlentecer la involución vaginal. Para la osteoporosis, para las alteraciones metabólicas se puede dar calcio, se puede dar boro, se puede dar vitamina D, se puede dar vitamina K, consumo de proteínas para la síntesis de la matriz ósea, exposición a la luz solar para la activación de la vitamina D, una actividad física moderada, adecuada a la edad. Esto es lo más discutido. La terapia sustitutiva con esto. ¿Se la damos? ¿No se la damos? ¿Cuándo se la damos? Se la podemos dar cuando la osteoporosis es muy pronunciada o cuando son los sofocos son muy molestos, los primeros años en que aparecen los sofocos. Si vamos a decidir una terapia con estrógenos, siempre asociado con progesterona, nunca estrógenos solos, porque los estrógenos pueden producir cáncer de endometrio. Y este efecto que tienen los estrógenos de estimular o de ser un factor predisponente al cáncer de endometrio es evitado por la progesterona, que es como protectora. Pues siempre estrógenos con progesterona. Y obviamente, entre las cosas, digamos, los exámenes que vamos a hacer para prevención de cáncer, hacemos el Papa Nicolau y examen mamario, para prevenir cáncer de cuello de útero y cáncer de mama. ¿Estamos? Bien. Vamos al climaterio masculino. Es mal llamado andropausia. ¿Por qué? Menopausia es un término bien empleado. Si pausis quiere decir detención y menos menstruación, en algún punto el climaterio femenino se produce la detención de las menstruaciones. ¿Está bien? Ahora, andropausia, ¿qué vendría a significar? Porque pausia viene de pausis, detención, y andro de varón, detención del varón, ¿qué se detiene? Porque incluso, por ejemplo, las erecciones y eyaculaciones pueden disminuir, pero detenerse, no. Y esto está demostrado, ahora desde que apareció el sildenafil, se ha visto que es una cuestión que puede ser tratada, digamos, la disfunción eréctil del adulto mayor. Con lo cual, no hay algo que se detienda, es mucho más paulatino que en la mujer. La diferencia de la menopausia en que su inicio es muy variable, no hay una edad que diga, bueno, el climaterio masculino empieza acá, no presenta un signo específico, porque así como está la detención de las menstruaciones, ¿qué podemos indicar como signo específico del varón? Que ya no se le pare más. Y eso, como decíamos, es medio relativo. Sus manifestaciones no son tan previsibles como las de la menopausia. Los factores desencadenantes: se produce una involución testicular con la edad, disminuye la secreción de testosterona en forma gradual, disminuye la secreción de inhibina, esto provoca aumento de la secreción de FSH, pero no va a estimular la espermatogénesis, a pesar de que aumente el FSH, porque había una involución testicular, era primaria. Respecto a las alteraciones genitales, disminuye el volumen testicular, disminuye la espermatogénesis, aumenta el tamaño prostático. Con respecto a las alteraciones sexuales, disminuye la fase de excitación, disminuye las erecciones y eyaculaciones, aumenta el periodo refractario. Y los varones, la causa de duelo es por disminución de la capacidad sexual, fíjense. Al varón, al adulto mayor le preocupa más sus erecciones que su capacidad de fertilizar, o sea, su fertilidad. En cambio, a las mujeres les preocupa más la fertilidad, una vez que se confrontan con la realidad que ya no son más fértiles, que la capacidad sexual. Eso suele ser, en este caso, suele ser la causa de duelo en el adulto mayor. Respecto a las alteraciones reproductivas, hay una disminución del volumen seminal y de la calidad del semen. Hay una disminución de la fertilidad, pero ojo, no se anula como en la mujer. En la mujer, sabemos, si no hay folículo y no hay ovulación, no hay fertilidad. En el varón tendría que haber asospermia, y lo que nosotros vemos es oligospermia. Entonces, en teoría disminuye la realidad es que disminuye la fertilidad, pero no se anula completamente, y se han visto casos
de varones añosos que han tenido hijos. Algunos dirán, bueno, por obra y magia del vecino, pero bueno, no lo vamos a poder comprobar. Con respecto a las alteraciones extragenitales, tenemos disminución de la masa muscular, se llama sarcopenia, por la caída de la testosterona, como el anabolismo muscular. Hay una disminución de la masa ósea, no tan evidente como en las mujeres, pero que también ocurre, hay osteoporosis. En el varón se agregan los problemas urinarios, no tan frecuentes en las mujeres. Puede haber retención urinaria por hipertrofia prostática benigna. Se calcula que 80% de varones de 80 años tienen algún grado de hipertrofia prostática benigna, con lo cual puede comprimir la uretra prostática y alterar un poco la micción. El perfil hormonal tenemos una disminución de inhibina, un aumento de la folícula estimulante, un aumento de la LH, se invierte la relación LH-FSH como en las mujeres, hay una disminución de la testosterona, tanto libre como unida a proteínas. La dehidroepiandrosterona y la dehidroepiandrosterona sulfatos disminuyen un 2% por año, que no solo disminuyen los andrógenos testiculares, a los 80 años un 20% menor que a los 25, un 20% de lo que era a los 25, un 80% menor. Miren esto, la globulina SHBG, la globulina de unión a hormonas sexuales, Sex Hormone Binding Globulin, aumenta 1,2% por año. Esto disminuye más la testosterona libre que la total, porque la testosterona está disminuyendo, pero como aumenta la proteína que la transporta, lo que queda es poca testosterona libre. De hecho, la testosterona libre te disminuye 1% por año, mientras que la testosterona total disminuye 0,5% por año. Eso es por el aumento de la SHBG. La somatotrofina disminuye 1,4% por año, otra hormona anabólica, eso en el adulto mayor predomina el catabolismo. También disminuye la melatonina y las hormonas tiroideas, esto disminuye el metabolismo en general. Recuerden que las hormonas tiroideas afectan el metabolismo, aumentan el consumo de oxígeno, la producción de calor, el metabolismo basal. Si están bajas, disminuye el metabolismo. Puede aumentar la leptina y la insulina, con lo cual, sobre todo el aumento de la insulina puede provocar cierta alteración de... Hay menos hormonas anabólicas con lo que disminuye la masa magra. Hay aumento de la insulina con lo que puede aumentar la masa grasa, porque la insulina es lipogénica. Con lo cual, la proporción corporal en el adulto mayor se ve muy afectada. Más que en la mujer, porque en el varón la disminución de la masa muscular lo hace más evidente. Ambos, tanto varones como mujeres, en adultos mayores, tienden a engordar. Pero en el varón además disminuye la masa muscular, ¿tá? Entonces hace más evidente ese aumento de la masa grasa. Bueno, los valores normales de testosterona, la total está entre 300 y 1200 nanogramos por decilitro, la testosterona libre 9 a 30 nanogramos por decilitro, el porcentaje de testosterona libre de 2 a 5% del total de testosterona. Y la disminución con la edad, acá tienen una gráfica, donde ven que una disminución paulatina con la edad, ¿sí? Pero es muy variable en los distintos individuos, y no traería las alteraciones, ¿no? A veces se utiliza el perfil hormonal como signo de hipogonadismo en la adultez mayor, ¿no? Pero también puede ser que un varón tenga hipogonadismo siendo joven. Bueno, el hipogonadismo tiene 4 grados. El grado 1 es normogonadotrófico porque las gonadotrofinas LH, FSH son normales. Y también el estrógeno, el estradiol, la testosterona y la androstenediona. Esto caracteriza el 46%. Los adultos mayores tienen poca modificación al menos en el inicio, digamos en etapas tempranas del envejecimiento, tienen pocas alteraciones hormonales. Después tengo un grado 2, que es hipergonadotrófico. Ya las gonadotrofinas están altas, aunque el estradiol, la testosterona y la androstenediona estén normales. ¿Y por qué están altas estas? Porque cayó la inhibina. Esto representa el 15%. El grado 3 es hipergonadotrófico también, como el grado 2, con luteinizante y folículo estimulante altas, pero con testosterona baja ya, estradiol y androstenediona normal, esto representa el 22%. Finalmente tengo el grado 4, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico, donde todo está bajo, la androstenediona, la testosterona y también la LH, con la FSH y el estradiol normal. O sea, lo importante es que no aumentaron las hormonas gonadotróficas. O sea, que es un hipogonadismo hipogonadotrófico. La causa primaria de este hipogonadismo no hay que buscarlo en la gónada, en la involución gonadal, sino que acá se está asociando a una disfunción hipofisaria primaria. Bueno, acá no puse el porcentaje, pero el menor de todos los porcentajes. Vamos a hacer
42, y 22 son 68, 46, son 68, 78, 93, esto es un 7%. Bueno, cuadro clínico. Acá tenemos el cuadro clínico de la andropausia. ¿Hay pérdida de cabello o es más delgado? ¿Sí? No es mi caso, que lo tengo desde chico. Irritabilidad. Es característico, la testosterona es un estabilizador del estado de ánimo. Entonces, el adulto mayor, al caer la testosterona, se pone irritable. Ataques de calor, las oleadas de calor, no son patrimonio de las mujeres, también las sufren los varones. Hay dificultad para dormir, no es patrimonio de la mujer. Esto es otra de las cosas que por déficit de testosterona puede ocurrir. Disminución del deseo sexual, en hombres y mujeres puede estar relacionado con la testosterona. Fatiga y malestar general, en general, lo mismo, por la caída de la testosterona, de las hormonas anabólicas en general. Depresión, por todo, ¿no es cierto? Por lo biopsicosocial, que caracteriza al adulto mayor. Falta de concentración. Muchas veces pueden ver, que les voy a hablar de la terapia sustitutiva, muchos adultos mayores consultan, tienen 55, 60 años, son activos laboralmente, son directores de empresas, son cirujanos, qué sé yo, son activos, pero se sienten fatigados, duermen mal, están irritables, se miden la testosterona y les da baja. Entonces no les preocupa tanto la falta de deseo sexual, les preocupa la falta de concentración porque todavía son entes laborales activos. Entonces, le piden al andrólogo una terapia sustitutiva de testosterona, ¿para qué? Para poder rendir mejor los últimos años que le quedan en su trabajo, porque todavía están llenos de responsabilidades, y sienten que ya no están rindiendo como antes. Tienen pérdida de memoria, bueno. Después, la fragilidad de la piel, hombres y mujeres, aumento de peso en el área abdominal, hombres y mujeres, más evidente en los varones, disminución de la masa muscular, mucho más evidente en los varones, dolor articular, tanto en varones como en mujeres. Bueno, promoción de la salud, alimentación sana, suplemento de calcio, boro, vitamina D y K, que son fijadores, calcitonina también, fijadores de calcio en el hueso. Una rutina diaria de ejercicios, para prevenir la involución tanto muscular como ósea, en 40 minutos, liviano, tampoco lo va a hacer una rutina de boxeo, de squash, algunas de esas cosas muy intensas, sino algo aeróbico, que camine, que que hagas bicicleta, cinta, pero tranqui, porque también hay que tener cuidado con la cuestión cardiovascular, previo chequeo cardiovascular. Obviamente tiene que disminuir el tabaco y el alcohol, controlar su peso. Suplemento de andrógenos, cremas con andrógenos, inyecciones de andrógenos, lo controvertido. Recuerden que los andrógenos el andrógeno puede traer cáncer cerebral, cáncer hepático. Nunca hay que darlo en el cáncer prostático porque puede hipertrofiar más la próstata o provocar el crecimiento del cáncer prostático, o sea que previamente tenemos que evaluar que el adulto mayor no tenga cáncer de próstata. Se puede dar sildenafil, que es la droga del Viagra para la disfunción eréctil. Y obviamente entre la promoción, así como la mujer hacíamos el Papa Nicolau y el examen de mama periódico, acá hacemos tacto rectal y podemos medir el antígeno, la PSA, que es el antígeno prostático específico. La PSA, el antígeno prostático específico, se llama también seminina o calicreína 3, es una glicoproteína de 34 kilodaltons, está codificada en el cromosoma 19 y actúa como una serina proteasa, como una enzima. El valor normal es de 4 nanogramos por mililitro, pero este valor depende con la edad. Recuerden la hipertrofia prostática. Entonces, por ejemplo, el protocolo sería, si yo determino la PSA en un tacto rectal no sospechoso, ¿es igual o menor a 4 nanogramos? Sí. Si es menor, no requiere ampliar estudio, diagnóstico, ni nada. Es mayor, confirmamos la elevación de la PSA en 4 o 6 semanas, y puede ser que tenga más de 4 a 10 nanogramos por mililitro, o que sea de 4 a 10 o que tenga más de 4 a 10. Si es de más de 4 a 10, es sujetivo de cáncer prostático y hacemos una biopsia prostática. Si es menos de 4 a 10, hacemos la determinación de la PSA libre y la PSA total. Si esta es igual o mayor a 0,2, no requiere un estudio diagnóstico, pero si es menor a 0,2, o sea, la relación entre la libre y la total, es subjetivo de cáncer de próstata y tener que hacer una biopsia prostática. O sea que hay un protocolo, la PSA sola no sirve, hay que evaluar la libre, la total, bueno, los valores, etc. Respecto a una tabla de valores, entre los 40 y 49 años va de 0 a 2,5 nanogramos por mililitro, entre los 50 y 59, 0 a 3,5, entre 60 a 69, 0 a 4,5, entre 70 a 79, 0 a 6,5, o sea,
y cuando decimos 4 nanogramos por mililitro no es una fija para cualquier, no es un valor fijo para cualquier edad, porque fíjense que hay un aumento de la PSA cada 10 años, hay un aumento de 1 nanogramo por mililitro, y esto se considera normal, y un salto de 2 nanogramos por mililitro entre los 69, o sea, entre los 60 y los 70 años, entre los 70 y los 80 años. Entonces, hay que evaluarlo en el contexto del cuadro clínico general del paciente. Bueno, queridos, ¿de dónde sacamos todo esto? El Silverton de fisiología, el Tresguerre de fisiología, el Werner Levy de fisiología. Después, yo tengo un libro que se llama Natalio Cruz, es un tratado de andrología y medicina sexual, donde estos temas relacionados a la andrología están muy bien descritos, sino el Wolf Berman Schill, que también es de andrología clínica. Ambos se pueden descargar en PDF. Ustedes me preguntaban que habían visto en los libros de fisiología mucho sobre menopausia, poco sobre andropausia. Es verdad, en los libros donde hay un poquito más son estos 3 de fisiología, pero si no, obviamente tenés que irte ya a un tratado de andrología, algo que hable específicamente de andrología. Bueno, queridos, esta ha sido la última clase de sexualidad, género y reproducción. Espero que el curso les haya servido, espero que les hayan gustado las clases, algunas han sido mejores que otras, obviamente. Pero bueno, estuvimos aquí para ayudarlos un poco en este momento cuarenténico, y esperemos que haya servido para lo que ustedes necesitan. Sigan cuidándose y nos veremos en Trabajo y Tiempo Libre. Adiós, polluelos.